En este capítulo seguimos hablando con la doctora Lucía Galán Bertrand de todos estos mitos que seguimos escuchando y que nos siguen generando tantos temores. Bueno, esto es muy interesante porque dice, no le des a tus hijos algo que tú no comerías. Y eso es súper complicado porque, doctora, yo soy de un dulcero, a mí me encanta el azúcar. Y eso ha sido complicadísimo. A ver, el azúcar no se trata de demonizar ningún alimento, ¿vale? No queremos demonizar ningún alimento, pero sí que tenemos que tener claro que las dietas ricas en azúcares aumentan el riesgo de infinidad de enfermedades. Enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, cáncer, depresión, ansiedad. O sea, las dietas ricas en azúcares durante la infancia y la adolescencia repercuten en su salud a corto, a medio y a largo plazo. Esto así como mantra, ¿vale? Ahora bien, un fin de semana te vas por ahí, te apetece tomarte un bollo, unas rosquillas, unas galletas, un helado en verano, no pasa nada, no pasa nada. Yo siempre digo que el truco está en la lista de la compra semanal. ¿Tú cada cuánto haces la compra de casa de la nevera? Cada 15 días. Cada 15 días, vale, pues quincenal. En esa lista de la compra no tiene que haber azúcares ni ultraprocesados, ¿vale? Tu hijo se tiene que criar en un hogar donde cuando abra la despensa no tenga ultraprocesados y azúcares. Ahora bien, si os sentáis en un sitio o vais por ahí de paseo y os apetece comeros un helado, te tomas el helado y no pasa nada. Te vas al cumpleaños del vecinito que va a haber tarta de chocolate y va a haber dulces y tal, y ese día no pasa nada. Eso no tiene impacto en nuestra salud. Lo que tiene impacto es que tu hijo desayune todos los días galletas, chocolates, que meriende un bollo azucarado, que cene yogures azucarados, que en lugar de fruta tome postres lácteos azucarados. Esas dosis de que tome jugos azucarados, esas dosis de azúcar diarias, que al final si las sumas es un cómputo elevadísimo, eso sí tiene impacto en su salud. Entonces, como norma general, en ese listado de compra quincenal que haces, ahí tenemos que hacerle el filtro de que no haya ni ultraprocesados ni azúcares. Y los reservamos pues para el día que te quieres hacer tu burger en no sé dónde y tu heladito el domingo en la heladería. Y también es un consejo como para que aprendamos a cocinar un poquito más sabroso las verduras que no nos gustan comer. De pronto les empezamos a coger cariño, porque también tenemos una cultura en la que a nosotros, nuestros padres, no nos enseñaron a comer verduras y a verlas como algo rico. Entonces, claro, queremos embutirle a nuestros hijos cosas que nosotros no comeríamos. Que no comeríamos y que a lo mejor ni siquiera comemos. Yo a veces en la consulta digo, es que no sé cómo hacer para que se coma la fruta y la verdura. Y le digo, ¿tú comes fruta y verdura? Ah, no, yo no. Entonces, claro. Tiene que haber fruta en casa, el frutero tiene que estar siempre a la vista, llévate a los niños al mercado, al supermercado, que elijan ellos la fruta, que la puedan probar, cocina con ellos, para que a medida que vais cocinando vayáis probando, ¡qué rico! Esto está delicioso, qué rico. Los niños son ejemplos, o sea, los niños se educan a través de nuestro ejemplo. Si nosotros no comemos frutas y verduras, ¿cómo vamos a pretender que nuestro hijo coma fruta y verdura? Esto es lo mismo que si tú educas a tu hijo a gritos y a base de castigos y te mofas de la gente y te ríes de los demás, ¿cómo vas a pretender que tu hijo sea respetuoso con las personas que le rodean, no? Pues con la comida es igual. Bueno, creo que, doctora, en esto creo que ya estoy llegando a esta primera fase que es súper complicada, la que llamas de los primeros 1000 días. Hablemosles de los primeros 1000 días. Fíjate, esto ha sido un descubrimiento revolucionario para nosotros, para los médicos. Hace ya unos años, a través de múltiples investigaciones en muchos países del mundo, se vio que la alimentación de los 1000 primeros días de vida, en los que incluimos embarazo, 9 meses, y los 2 primeros años de vida del bebé, tienen impacto en la salud a corto, a medio y a largo plazo del niño. Es decir, lo que tú hayas comido durante el embarazo, ahora no quiero que te sientas culpable, ¿eh? Yo te voy a decir, por si hay un segundo embarazo o por si alguna mamá que va a tener un bebé nos escucha. Entonces, lo que tú comes durante el embarazo y lo que tú le das de comer a tu hijo durante los primeros 2 años puede repercutir en un mayor o menor riesgo de obesidad, hipertensión, infarto agudo de miocardio y enfermedad cardiovascular.
Esto me parece importantísimo, sobre todo para esas mamás Es espectacular. primerizas o las que están pensando en ser mamás o están empezando a gestar. Desde ya pueden empezar a cambiar todos esos hábitos Sí, porque esto es espectacular porque esto va sobre todo enfocado a, bueno, como yo estoy embarazada, tengo que comer por dos y como estoy tan happy y tan feliz, me hincho a donuts, a helados, a pizzas, a... Bueno, pues eso impacta para que tu hijo con 20, 25 o 30 años pueda tener una diabetes, pueda tener enfermedad metabólica, pueda tener, sí, problemas renales. Fíjate si es importante. Y eso impacta durante los 1000 primeros días, que es embarazo y 2 primeros años. no, creo que lo estamos haciendo bien. No me siento culpable, espérate, he hecho cabeza. Bueno, esto es súper importante porque a todas nos pasa, a todas las mujeres creo que a veces nos sometemos a la presión social, ¿no? Y eso es donde más hacen cultivo los mitos. Y es, ¿tu hijo no duerme toda la noche? Que le dices, ¿todavía toma teta? Eso me lo dijeron. Es que eso ya es agua. Eso es puro vicio. No camina todavía. Mi hijo se demoró en caminar un poco, caminó como al año y medio. No al baño. Tuve una prima que me dijo que las hijas de ella habían empezado a usar la taza a los 9 meses. Bueno, pues enhorabuena para ella, que le damos una medalla o algo, un azucarillo. ¿Qué hacemos con esta presión social, Doc? ¿Qué les decimos a estas mamás Bueno, primero, que nos dejamos? Yo en mis redes sociales, que me pueden encontrar en @luciamipediatra, a toda esta gente les mando muy educadamente a leer. Les digo, #vete a leer, ¿sabes? Porque es que define perfectamente. Es que no hay que mandarlos a ningún otro sitio, hay que mandarlos a leer. Porque en los libros está la fuente del saber y está el conocimiento. Sí. Entonces, yo lo que aprendí con los años como madre es a untarme de vaselina antes de salir de casa. Tú te untas de vaselina así imaginariamente y entonces todos los comentarios te resbalan. En el momento en el que tú tienes el conocimiento, en el momento en el que tú sabes que los bebés es normal que se despierten varias veces en una noche hasta los 2 años, en el momento que tú sabes que el caminar suele ser entre los 12 meses y los 18 o 20 meses y no pasa nada, en el momento que tú sabes que dar el pecho a un niño de año y medio es fantástico y es maravilloso y es envidiable, los comentarios ajenos te deberían de dar igual porque tú tienes el conocimiento y tú tienes el saber y tú lo estás haciendo bien. Entonces, yo sí que promuevo el ser asertivos y si eso se repite en el tiempo, decirle a esa persona, mira, perdona, es que este comentario, además de que no es verdad, no me hace bien. Entonces te agradecería que no volviéramos a sacar este tema. Y cualquier cosa de verdad la podemos decir desde la educación y desde el respeto, pero poniendo ese límite. Porque cuando tú estás poniendo ese límite a esa persona, te estás eligiendo a ti. Estás eligiendo a ti, a tu salud mental, a tu bienestar, a la salud de tu hijo, y no te estás dejando avasallar y afectar por todas esas presiones. Entonces, primera enseñanza, conocimiento. Segunda, untarnos de vaselina para que todos esos comentarios nos resbalen. Y tercero, asertividad, poner límites. Disculpa, este tema de cómo duerme mi niño o cómo no duerme es un tema familiar de mi esposo y mío. Entonces, yo prefiero que esto no lo hablemos porque realmente esto es algo que no le incumbe a nadie, ¿no? ¿Correcto? Y ya está. Y esa persona se queda como diciendo, uy, y ya está, y maravilloso. Y los mandas a leer. Y como el conocimiento es poder, este tema es súper interesante. Porque es que esto sí que genera una cantidad de discusiones en redes sociales. Esto horrible. Es tremendo. Hablemos, doctora, de los mitos en torno a las vacunas. Es increíble que hay gente que decían, a mí, me perdonarán, pero pues yo soy de las que creo que a mi bebé sí lo vacunaba contra todo porque qué susto. Por supuesto. A ver, las vacunas es el rey de los mitos. Yo digo ahí que es el macho alfa. Sí, total. Alfa. Es la conversación de cuñado que decimos nosotros en España. Sí. En redes sociales es muy agresivo el tono. Yo he tenido situaciones muy desagradables. Llevo más de 10 años divulgando en redes sociales y he tenido situaciones verdaderamente desagradables, amenazas de muerte, o sea, de todo con relación a las vacunas. Entonces, mensajes claros. Las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas cada año, entre 2 y 3 millones de vidas cada año, fundamentalmente niños. Las vacunas son seguras y las vacunas salvan vidas. Las vacunas, junto con la higiene de manos y los antibióticos, es uno de los mayores avances de la historia de la medicina. O sea, la era prevacunal y la era posvacunal, la mortalidad infantil, o sea, los datos son abrumadores. Y esto es evidencia científica y esto es historia.
no, es indiscutible. Entonces, los mitos con respecto a las vacunas se desgranan uno a uno. Yo cuando tengo papás que tienen miedo a vacunar, el miedo es lícito, es normal que tengan miedo. Yo no puedo acusar a nadie de tener miedo, el miedo es libre. Ahora, yo tengo que entender por qué tienen miedo. No, es que yo no vacuno a mis hijos porque las vacunas tienen mercurio y todos sabemos que el mercurio es horrible, es peligrosísimo. Entonces tú cuando les dices, mira, perdona, es que en España ninguna vacuna, ni en el resto del mundo, ninguna vacuna tiene ya mercurio. Entonces ya no se fabrican con mercurio, pero aún así, cuando se fabricaban con pequeñas dosis de mercurio que servía para estabilizar las vacunas y para tener multidosis, no hay ningún estudio científico que haya asociado esas microdosis que había con ningún daño neurológico. Pero bueno, en cualquier caso, quédate tranquilo porque las vacunas de hoy en día no tienen mercurio. Ah, ¿no? Ah, bueno, pues es que yo no vacuno a mis hijos porque todo el mundo sabe que las vacunas provocan autismo. Bueno, pues realmente este mito viene de un estudio que se publicó en The Lancet, que es una revista científica de alto impacto. Sí, increíble. La publicó un médico británico que se llama Wakefield. Entonces él publicó un estudio hecho con un número muy reducido de niños, 12 niños, en los que él asociaba la vacuna triple vírica, que es la que contiene el sarampión, con el autismo. Unos años después se demostró y se descubrió que eso era un estudio fraudulento, que él tenía su propia patente ya, que la tenía lista para la vacuna del sarampión, que además estaba en asociación con un gabinete de abogados que ya tenía todo el procedimiento armado para sacar esa patente, y donde además esas familias estaban coaccionadas en esta operación donde él quería sacar su propia vacuna, y que los resultados habían sido falseados. Tal fue así el bochorno, porque fue el mayor bochorno de los estudios científicos de revistas de gran impacto que hemos vivido, que se le demandó, la revista de Lancet rectificó pidiendo disculpas, la Escuela Oficial Británica de Médicos le retiró la licencia a Wakefield, nunca más pudo ejercer como médico en Reino Unido, emigró a Estados Unidos y sigue haciendo de las suyas ahí, ahora es antivacunas, anti-COVID y anti todas estas cosas. Pero el daño ya estaba hecho. El daño que hizo este señor fue que miles de familias dejaron de vacunar a sus hijos, y eso produjo un pico importantísimo de muertes por sarampión en todo el mundo, en Reino Unido sobre todo, y luego en el resto del mundo. Posteriormente hay más de 1 millón de niños estudiados la vacuna del sarampión con respecto al autismo, y en ninguno de ellos se ha encontrado tal asociación. La opinión de todas las organizaciones científicas y de todas las asociaciones de pacientes de trastorno espectro autista es unánime. Las vacunas no provocan autismo. Es un tema muy complejo. Más claro agua. Sí. Ten en cuenta que la viruela mató a 300 millones de personas, 300 millones de personas solo en el siglo XX, que esto representa más muertes que las 2 guerras mundiales, la gripe del 18 y el SIDA juntos. Y todo esto fue erradicado gracias a la vacuna en 1980. Sí. Ahí es nada. Bueno, pues yo no sé si ustedes serán vacunas o antivacunas, pero piénsenlo, por favor, por lo menos. Sobre todo que piensen que la decisión que ellos tomen va a repercutir directamente no en su salud, sino en la salud de sus hijos. Y yo os puedo asegurar, porque lo vivo con pacientes en primera persona, y con mamá, siendo mamá también, que cuando un niño sufre una complicación grave por no haberse vacunado, esas personas no se lo perdonan en la vida. Fíjate si esto es grave, que en España tuvimos un caso hace unos años de la enfermedad de difteria. Nosotros llevábamos 30 años sin ver ningún caso de difteria, y de repente hubo un caso en un niño de 6 años que falleció, desgraciadamente, y era de una familia antivacunas que había decidido no vacunar a sus hijos. Bueno, esta familia a los pocos días vacunó a su otro hijo, y salieron en los medios de comunicación diciendo que estaban devastados porque habían sido muy mal asesorados y que no sabían cómo se iban a perdonar esto que había sucedido. Entonces, reflexionemos mucho sobre esas decisiones que tomamos, que no nos afectan a nosotros directamente, sino que afectan a la salud de nuestros hijos, que no pueden decidir. Bueno, doctora, este es un tema que creo que lo leí, no tenía tanto susto, ahora tengo susto, pero no, la idea es que aprendiendo un poco, pues ya nos vamos a preparar. Y es que los accidentes caseros causan mucha mortalidad, para no asustarlas, no sé cómo decirles, para que tengamos prevención y precaución. Pero sí, claramente quedé un poco
sorprendía. Los accidentes infantiles, ya sea dentro de casa o fuera, es una de las principales causas de mortalidad en los niños entre los 2 y los 5 años. Efectivamente así es. Por eso comentábamos que el conocimiento es seguridad. O sea, está demostrado que las familias bien documentadas, bien informadas, bien asesoradas, con un acceso ágil a un sistema sanitario sólido, estos niños tienen una mayor supervivencia y menos tasa de accidentes infantiles. Entonces, en realidad, quise dedicar ese capítulo de accidentes infantiles con mitos que hemos escuchado de toda la vida y que realmente no solamente no son buenos, sino que encima es que les están poniendo en riesgo, como por ejemplo el andador. El andador multiplica por 3 los accidentes infantiles. Traumatismos craneoencefálicos, fracturas de brazos y de piernas. Tú pones al niño en el andador y te da una sensación como de falsa seguridad, de que está ahí bien controladito, y entonces tú de manera inconsciente desconectas. Y a lo mejor aprovechas y te das la vuelta y estás en la cocina, o cuando en realidad poner a un niño en un andador es como darle un Ferrari a un niño de 14 años. Va a caminar a una velocidad mucho más rápida de lo que él es capaz, porque a lo mejor ni siquiera está caminando, tiene acceso a cosas que él por sí mismo no tendría acceso. Entonces tenemos muchos casos de niños que en el andador incluso intentan trepar y se les caen estanterías encima, o vienen con el andador a la cocina, se meten entre nuestras piernas y entonces hay accidentes de que a madres se les cae comida caliente encima de los niños porque no esperan ese movimiento tan brusco. Es muy frecuente las caídas por escaleras con los andadores o las caídas de muebles con los andadores. Entonces el impacto es directo a la cabeza y a las extremidades con fracturas. Y estos son datos objetivos, quiero decir que cada año tenemos los datos en países de todo el mundo. Entonces, de hecho, hay países donde ya está prohibida su venta. Entonces, no regaléis un andador a un niño, porque mejor regalarle una cenita en un restaurante a los papás, que les va a venir mucho mejor. Aprobado, Doc. Y hay muchos ejemplos. No alcanzamos a decirlos todos acá, así que bueno. Claro, se trata de que compren el libro en todas las librerías. Pero sí, es súper importante ese capítulo porque pues, los datos son muy específicos. Entonces, por nuestros hijos hay que tener mucha precaución. Voy a pararme en este porque es que me causó mucha curiosidad. Yo pensé que no era tan cierto eso que si uno estaba lleno no podía entrar a la piscina. ¿Es verdad? ¿Corte de digestión decís aquí también? No. Yo no sé cómo le decimos. Le decimos como que no entre a la piscina si está lleno. Si está lleno. Nosotros lo llamamos corte de digestión, eso. Entonces, bueno, yo he sido criada, y así lo cuento en el libro, que está lleno de anécdotas, ¿no? Con esto en el verano de, no han pasado 2 horas, no os podéis bañar, ¿no? No os podéis bañar, no han pasado 2 horas, que habéis comido un montón. Esto tiene mitad de verdad y mitad de mito. Realmente esto se llama síndrome de hidrocución y lo que no está recomendado efectivamente es bañarnos en un lugar donde haya un gran contraste de temperaturas entre el exterior y el agua, ¿vale? Por ejemplo, un sitio muy caluroso y te zambulles de golpe a un río, ¿no? De golpe. Entonces ese contraste de temperatura lo que provoca es una vasoconstricción. Entonces si tú acabas de comer, parte de la sangre, la mayor parte de la sangre está en la zona intestinal porque está haciendo la digestión. Por eso muchas veces cuando tenemos una comida copiosa tenemos así como un poco de sueño, porque realmente el riego sanguíneo al cerebro disminuye porque está concentrado en el intestino. Entonces, si tú te zambulles de golpe en un agua muy fría, se produce todavía más vasoconstricción, los vasos todavía se constriñen más y entonces centralizan la sangre en los órganos vitales, corazón, riñones e intestino, porque está lleno de comida y está haciendo la digestión. Entonces puede que tengas una sensación de mareo todavía más acusada. Si esto te pasa en el agua, una sensación de mareo dentro del agua, te puedes ahogar, porque puedes perder el conocimiento. Incluso a veces, debido a ese cambio brusco de temperatura, puedes tener náuseas, incluso puedes vomitar. Y claro, si esto te pasa en el agua, te puedes ahogar. Entonces siempre decimos, si te vas a bañar y has tenido una comida muy copiosa, lo ideal es esperar un poquito, o si te quieres bañar porque hace mucho calor, lo ideal es que te metas poquito a poco. Primero los tobillos, las rodillas, te refresques, las muñecas, como para hablarle al cuerpo un poco. Eso es, para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Y luego, muy importante, no bañarte solo, porque si te empiezas a encontrar mal, que puedas decir, no me estoy encontrando bien. Y por supuesto, si empiezas a tener como náuseas, como sensación de mareo, como
antes de nada, salir automáticamente del agua, porque puedes perder el conocimiento y ahí, detrás de eso, hay muchos ahogamientos. O sea que sí es un poco cierto. Hay que esperar Sí. tantico para que los niños se metan a la piscina. Eso es, sí, sí. Ahora, si no han comido mucho, ha sido un almuerzo ligero, el agua está templadita, es unas aguas súper cálidas, a lo mejor es el mar que van a entrar poco a poco, que están jugando en la orilla, que no se van a zambullir porque son... y tú estás ahí con ellos, pues podemos estar tranquilos. Pero si es una comida con amigos muy copiosa y te lanzas a un río de golpe, te tiras de cabeza a una piscina, ojo. Esto me parece importante, sé que no lo podemos hablar ni nos podemos extender en este tema, igual aquí en el libro hay ejemplos, y es en formarse en reanimación cardiopulmonar. Sí. Obviamente acá no puedo, no tengo las herramientas, en el libro sí está muy bien explicado, me Sí, con gustó dibujos mucho, y todo. ajá. Pero creo que es un llamado de atención a que las mamás nos capacitemos un poco también. Esto es. El mensaje clave es ese. El mensaje es que cuando un niño se atraganta, cuando un niño o un adulto pierde el conocimiento, los primeros minutos son clave. Ahí es donde se determina realmente el riesgo de sobrevivir o de fallecer. Sí. Entonces, esos primeros minutos, que suelen ser los que generan más caos, ahí es donde tenemos que tener muy claro qué tenemos que hacer. Entonces, ante una situación de riesgo inminente, lo primero es 112. Bueno, aquí no sé si es el 112, el teléfono de emergencias. 123. 123. O sea, automáticamente cuando tú identifiques la situación de riesgo es que llamen al teléfono de emergencias, estemos en el país donde estemos. Es fundamental que los papás y las mamás entiendan que los primeros minutos son determinantes a la hora de salvar una vida. Entonces recomendamos muchísimo la formación para padres y madres en primeros auxilios y en reanimación cardiopulmonar. Esto está accesible en un montón de centros sanitarios, en cursos online. Yo misma tengo una plataforma de cursos online en luciamipediatra.com. Son informaciones que realmente parece una tontería, pero yo tengo lectores, seguidores, tal, que me dicen: Lucía, ¿no sabes lo que me acordé de ti? Porque es que este capítulo justo me lo había revisado y es que, no me digas cómo, pero es que supe actuar, ¿no? Entonces esto, de verdad, es que merece mucho la pena, porque es que lo haces en muy poco tiempo y te da la seguridad necesaria para saber qué tienes que hacer si tu hijo se atraganta, por ejemplo. Y que ojalá nunca lo tengas que hacer, pero no está de más saberlo. Así es. Ahora vamos a un mito que nos tocó, y es que mi bebé se cayó de la cama y yo no lo dejé dormir. Lo bañé. Todo para que no se durmiera, porque te da mucho susto, porque obviamente el imaginario es: si se duerme, algo fatal le va a pasar, no va a despertar. O sea, doctora. A ver, primero, si el bebé se ha caído de la cama por la noche, lo normal es que quiera dormir porque tenía sueño, ¿vale? Esto es lo primero. Segundo, las caídas, a los pediatras, las caídas que nos preocupan son las que hay un impacto directo de la cabeza con el suelo, ¿vale? Un traumatismo craneoencefálico. Hay bebés que se caen así un poco por partes, y que es una cama bajita, que no tienen mayor impacto. Ahora, siempre decimos que caídas de una cama más alta, sobre todo caídas de más de 1 metro, que sería una mesa, por ejemplo, en las que el impacto es directamente sobre la cabeza, clonk, golpe seco, hay que ir al médico. Hay que ir a un servicio de urgencias para valorar al niño. Eso es lo primero, ¿vale? Si no sabes cómo ha caído, pero has escuchado ese golpe ¡pam!, seco, y tenéis una cama alta, un bebé de 12 meses conviene ir a urgencias, porque el cráneo es blandito y a veces pues nos da un pequeño susto. Si ha sido un golpe que nada, que ha llorado un poquitín, que ha sido un poco así por partes, que pues no hace falta, o niños más mayores que se caen y se golpean y no ha sido una caída de altura, realmente no tiene mucho sentido esto de no dejarles dormir, porque es que de hecho es que se ponen muy irritables, pobrecitos, porque tienen sueño. Lo que sí que recomendamos es, pues a lo mejor cada 2 o 3 horas, despertarlo, darle de comer, ver cómo está. Por supuesto, si tiene un chichón, ¿decís chichón vosotros? Sí. Pues si tiene un chichón muy grande, sí que hay que consultar, pero si no tiene chichón, el bebé está bien, pues no hace falta, se puede dormir tranquilamente. Recomendamos despertarle, pues eso, cada 2, 3, 4 horas para ver cómo está, y al día siguiente, ya por la mañana, ver si el niño se comporta con normalidad. Mira, a veces lo que es relativamente frecuente es que haya sido una caída así de poca cosa y luego al día siguiente consultáis porque el niño está muy llorón. Es que está súper llorón, es que no sabemos qué le pasa, pero llora. Y una fractura muy frecuente en las caídas es la clavícula, porque este hueso es muy frágil, no tiene mayor importancia porque ni siquiera se les pone un yeso,
Pero claro, nos damos cuenta por la mañana cuando les vamos a poner la ropita, al movilizarles, al cogerle de los bracitos, el niño llora muchísimo y los padres no saben qué les pasa. Y muchas veces es una fractura de clavícula. Así que si al día siguiente el niño llora mucho, consultar. Y ahora vamos a hablar de un tema que parece que se ha vuelto moda, que de pronto no es tan malo que sea moda, y es la salud mental, un poco como lo que es el autismo, el TDAH, que ahora se habla muchísimo. Bueno, una cantidad de cosas que ahora les estamos parando bolas, que pareciera por moda. ¿Qué podemos decir? ¿Es moda o era que...? Bueno, bendita moda, también te digo. Bendita moda que se hable ahora de esto, porque ya era hora, ya era hora. Casi la mitad del libro está dedicado a esta parte, fíjate, sí es importante. Efectivamente, trastorno del espectro autista, la cantidad de familias que tienen que aguantar día a día la infinidad de mitos con respecto a estos niños, que estos niños ni sienten ni padecen, que ellos viven en su mundo, que todos tienen discapacidad intelectual, que, bueno, mira, no viven en su mundo, viven en tu mundo, que es su mundo también, que todos vivimos en el mismo mundo y que es responsabilidad de todos el facilitarles la vida a estas personas que bastantes dificultades ya se han encontrado en un sistema que en la mayor parte de las veces no está adaptado para estos niños, ¿no? Entonces, voy desgranando todos los mitos que desgraciadamente tenemos que escuchar en torno al TEA, al TDAH, al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a las altas capacidades, a la ansiedad, a la depresión, al bullying, a las autolesiones, al suicidio, porque la realidad es que los niños también tienen ansiedad, entre un 10 y un 20% de los niños y de los adolescentes pueden tener un trastorno de ansiedad, la realidad es que los niños también sufren depresión, la realidad es que los niños a veces se autolesionan y la realidad es que los menores y los adolescentes también se suicidan. Y fíjate el dato que doy, en el 2022 en España fallecieron más jóvenes por suicidio que por cáncer. Y el bullying es la primera causa de suicidio entre los jóvenes. O sea, fíjate si es importante o no es importante que hablemos de esto, que los padres sepan identificar cuáles son esos signos de alerta que nos hagan pensar, decir, uy, mi hijo tiene ansiedad, uy, mi hijo tiene depresión, uy, mi hijo está sufriendo bullying. Es importante saber todo eso. Muchas veces se da por hecho que los niños son happy flower, que están siempre felices, como son niños, no tienen problemas, no tienen preocupaciones. No es verdad. Los niños también tienen problemas de salud mental y somos nosotros quien podemos salvarles y tratarles y ayudarles, ¿no? Entonces, tiene mucha presencia esta parte porque yo en mi día a día veo muchos niños que requieren de un servicio de salud mental o al menos requieren de un profesional que les guíe y les ayude y sobre todo requieren de mucha escucha activa y liberar de culpa a esas madres y a esos padres que muchas veces van con una mochila tremenda de la cantidad de opiniones no solicitadas que reciben cada día. Además que si le paramos atención a este tema, como dices, por ejemplo, del TDAH, si es diagnosticado en el periodo en que debe ser, la evolución es muchísimo mejor. Es que no tiene nada que ver, y lo mismo con el TEA, y lo mismo con las altas capacidades, y lo mismo con cualquier condición. Efectivamente, o sea, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que se puede diagnosticar a partir de los 5 o 6 años, no antes, a partir de los 5 o 6 años, que adecuadamente tratado y diagnosticado, estos niños son niños completamente funcionales que tienen una vida plena y feliz, con sus limitaciones que pueden ser mayores o menores, pero contamos con una plasticidad neuronal que tiene ese cerebro en la infancia y en la adolescencia que tenemos que aprovechar. No tiene nada que ver un TDAH cogido a los 15 o a los 20 años, donde ese niño o ese adolescente ya ha generado infinidad de recursos para intentar sobrevivir en un mundo que no termina de entender, cuando realmente hoy en día tenemos de recursos, de estrategias, incluso de medicación, si es necesario, para que tengan una vida absolutamente normal, para que no sufran bullying, para que no tengan fracaso escolar, para que puedan estudiar lo que ellos desean de verdad, para que puedan relacionarse de una forma sana y feliz con las personas que les rodean. Es que esto es fundamental. Entonces, la atención temprana de estos niños, el diagnóstico precoz y el asesoramiento profesionalizado es la clave de su buena evolución. Lo mismo con todos, con el autismo y también con el AACC, porque uno pensaría que también eso, no, van en coche. No, si se diagnostica apenas y se utiliza realmente esas herramientas bien, pues ahí sí. Claro que sí. Pero si no, pues va a ser otro niño frustrado con muchas habilidades que no se vio a tiempo todos sus talentos, como todos los niños en general. Pero digo yo, ¿cómo estará de moda? Siento yo que mucha gente que dice que está de moda, siente que ahora los casos de TEA, los casos de TDAH son nuevos y que antes no sucedían. Siempre han estado. Exacto. Siempre por han eso estado. hablan de que es una moda. Sí. Bueno, esto lo dicen desde la ignorancia, realmente.
A estas personas también hay que mandarlos a leer, porque realmente es que está todo escrito, quiero decir, que es que está todo escrito, está todo publicado, solo hay que leerlo. Entonces, los casos de TDAH y los casos de TEA han existido siempre. Lo que pasa que, en concreto, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que hasta los años 80 no se sabía que existía y de hecho estaba incluido dentro de los trastornos de la esquizofrenia. Tú fíjate qué drama para estas familias. O sea, no fue hasta pasados los años 80, 90 y más adelante donde ya se sacó al trastorno del espectro autista de ese saco donde lo habían metido y se identificó como tal, como la condición que es, con sus criterios clínicos y sus criterios diagnósticos, y donde realmente los profesionales sanitarios nos empezamos a formar en ello y se empezó a hablar de ello. Entonces, no es que en los años 60 no hubiese autismo, claro que había. Lo que pasa que muchas veces a estos niños o a estos adolescentes o a estos adultos se les tachaba como el raro, el maldito, a este le han echado mal de ojo, los encerraban, los dejaban sin escolarizar y entonces eran auténticos dramas familiares. Ahora sabemos que esto es un trastorno del neurodesarrollo, como hay otros muchos, que con una adecuada atención son niños con vidas plenas y felices. Entonces, claro que ha habido, siempre ha existido, lo que pasa que la psiquiatría es una ciencia moderna. O sea, la psiquiatría como tal, fíjate, la psiquiatría infanto-juvenil la acaban de reconocer en España en el 2022. Cuando nosotros estamos hablando de medicina, desde Hipócrates, 400 años antes de Cristo, ya estamos hablando de fisiología, de cardiología, de nefrología, de fisiopatología, y la psiquiatría infanto-juvenil se acaba de declarar oficialmente una especialidad médica en el año 2022, aunque llevamos desde los años 90, 2000, hablando de psiquiatría infantil como tal, pero con el título oficial hace 4 días, con lo cual, claro, todo esto es relativamente nuevo, relativamente joven, y los profesionales sanitarios estamos aprendiendo aceleradamente sobre todos estos niños que siempre han existido, pero no se han tratado adecuadamente. Porque además uno, por ejemplo, escucha a muchas personas que son las vacunas, que es la alimentación con transgénicos, que es una cantidad de cosas las que nos genera el autismo, pero, o bueno, todos estos temas de la salud mental. Sin embargo, no muy lejos, uno ve ciertas personas adultas que uno dice, esta persona pudo haber tenido algo de niño y a nadie le prestó atención. Hombre, claro. Entonces, si vamos a que mamá y papá han tenido ese mismo... No, claro. Tú sabes la cantidad... Lo que pasa es que a ti no te diagnosticaron nunca, a tu tía, a tu tío, a ese amigo que tú veías extraño, a ese adulto, a esa persona en el pueblo. O sea, siempre ha existido y siempre han habido muchos. Sí. Tú sabes la cantidad de papás que yo he diagnosticado de TEA a raíz de diagnosticar a su hijo y de decirme ellos, no, bueno, es que yo siempre he sido así y no pasa nada. Y yo, no, claro que no pasa nada, pero tú has ido adaptando tu vida en base a tus limitaciones. Has estudiado algo que te permitía no estar en contacto con mucha gente porque no te sientes cómodo con la gente, has encontrado un trabajo en teletrabajo porque tú te sientes mucho más cómodo porque en determinados entornos no contactas bien, tal, y has encontrado tu vida funcional. Pero detrás de todo esto probablemente hay un trastorno del espectro autista y los derivas a psiquiatría y son diagnosticados. Y esto nos pasa con el trastorno obsesivo-compulsivo, con el TDAH, que tiene un componente genético importantísimo. Detrás de un niño con TDAH, en un porcentaje alto, encontramos un papá o una mamá, o a veces ambos, con TDAH, que diagnosticamos a lo mejor con 30 o con 40 años, cuando diagnosticamos a su hijo de 7. Y te digo que para los adultos es revelador, ¿eh? Cuando tú diagnosticas a un adulto de 40 años de TDAH, o sea, yo he tenido padres que se han roto en llanto de decir, por fin alguien me explica lo que me pasa a mí, que yo no me olvido de las cosas por desidia o por desinterés, que yo no, por fin, o sea, yo llevo toda la vida escuchando que soy un vago, que no presto atención, que es que de verdad, que es que no pongo interés, y ahora por fin encuentro una explicación biológica a lo que a mí me está pasando. Ahora bien, estas personas han tenido una lucha personal muy grande para lograr esas vidas profesionales o exitosas que han tenido, han luchado. Pues eso no quiere decir que nuestros hijos tengan que pasar por todos estos padecimientos. Claro. Al contrario, les vamos a aliviar un poco la carga porque pues ya sabemos qué es lo que pasa. Ahora sí, no tiene nada que ver. Ahora la atención sanitaria no tiene nada que ver a la atención sanitaria que se daba en los años 50. Y en salud mental ni te cuento. Entonces es que en los años 50 los enfermos psiquiátricos los ingresaban en instituciones.
y ya está, y es que se apartaban de la sociedad. Pero ahora no tienen nada que ver. O sea, ahora son personas como tú y como yo, y que nadie lleva escrito en la frente nada. Que aquí venimos a la vida a ser felices y a hacer felices a los demás, nada más. Bueno, doctora Lucía, muchísimas gracias por este tiempo. Faltaron muchas cosas, pero bueno, este capítulo está sobre todo dedicado a estos mitos. ¿Y cuántos que faltaron? ¿Un montón? Un montón. Hay un montón y bueno, obviamente aquí en Colombia, como usted misma ha dicho, y me gustaría que compartiera un poco esto, cómo es acá un poco diferente. ¿Qué otros mitos? ¿Qué otros mitos usted ha encontrado acá que dice, espéreme, bueno, uno pues, por lo menos? Pues mira, hoy mismamente un periodista me ha dicho, pues yo cuando era pequeño a mí me ponían la camiseta roja y me untaban de Vicks Vaporus por delante, por detrás, que el Vicks Vaporus lo recojo aquí también, me untaban de Vicks Vaporus por aquí, por delante, por la espalda. Luego a veces te envolvían con papel de periódico y te ponían una camiseta roja y te curabas, pero tenía que ser una camiseta roja. Y le digo, bueno, entenderás que esto tiene más de brujería que de ciencia, o sea, esto, base científica, o sea, no creo que haya ningún estudio que haya recogido el estudiar a niños con camiseta roja versus ponerles un pijama. Pero dice, no, sí, pero, sí, mi abuelita, vamos, eso lo llevaba a rajatabla, tal. Y esta mañana estaba ahí escribiendo con unas compañeras mías que son pediatras, digo, chicas, aquí hay mucho trabajo por hacer, voy a tener que volver más a Colombia. Bueno, pero detrás de todo, ya dándole la vuelta al tema, doctora, todo esto que nos dicen las abuelas, me imagino que hay cosas que sí hay que seguir recogiendo y que sí podemos seguir valorando. Como ya hemos descubriendo, según la experiencia científica, según los estudios científicos, que no, yo me imagino que hay algunas otras cosas que, bueno, lo que decía la abuela sí puede tener sabiduría. Sí, claro que sí. A ver, la experiencia vital de una abuela y de una madre, que duda cabe que eso es de un valor tremendo, ¿no? Y yo soy fiel defensora de hacer tribu, de buscar esa comunidad en la que te sientas segura, apoyada, ¿no? y protegida. Pero más desde el punto de vista emocional. Es verdad que la ciencia ha avanzado mucho, lo que nuestras madres creían, ahora ya sabemos que no es así, pero quizá el soporte que debamos de dar a nuestras hijas y a nuestros hijos sea más emocional, ¿no? Bueno, esto es normal, no te quejes, pues esto, pues no haber tenido hijos, pues, sino cariño, estoy aquí contigo, te apoyo incondicionalmente, va a haber dificultades, pero las vamos a superar. Si hay algo que no sabemos, vamos a buscar ayuda profesional, vamos a buscar ayuda de expertos, yo estoy a tu lado. Yo creo que un poco más ese es el sentimiento que nos debería de unir y no bueno, como yo ya he tenido 3 hijos, ya me lo sé todo. No, es que cuando mis hijos tengan hijos, probablemente yo como abuela tenga que actualizarme en muchas cosas. Entonces, ojalá seamos capaces de mantener esta mente abierta, ¿no?, al conocimiento, a las nuevas evidencias y sobre todo al apoyo emocional que necesitan las recién mamás. Doctora, bueno, qué bonito, sí. Este final es muy bonito. Espectacular, todo, no el final, el programa, todo. Estoy muy contenta, podríamos seguir hablando más, pero me imagino que tiene que ir a dormir. Doctora, cuéntenos un poco dónde la podemos encontrar, estos otros libros, porque es que además ha escrito muchísimo. Estoy súper enamorada, ya quiero todo. Tienes faena, yo te los voy a mandar, sí, todos, no te los por compres, favor. yo te los mando. Porque son espectaculares y como mamá primeriza, del que me hablas, el gran libro de Lucía, mi pediatra, 800 páginas donde de verdad te va diciendo... Paso a paso cada enfermedad, sí. A ver, yo en redes sociales soy Lucía mi pediatra, tengo más de 1 millón de seguidores y ahí comparto vídeos prácticamente todos los días de cuestiones de las que hemos hablado, por ejemplo, o sea que ahí de entrada me encuentran. Tengo un blog que se llama luciamipediatra.com, donde también comparto un montón de información abierta, gratuita para todas las madres del mundo. Y además tengo una plataforma de cursos, donde hay más de 30 cursos de todo lo que hemos hablado y mucho más, con información súper rigurosa. Además de todo eso tienen los libros, tienen la trilogía, que es lo mejor de nuestras vidas, Eres una madre maravillosa, La vida va de esto, El viaje de tu vida, donde son experiencias vitales, historias como la tuya, como la mía, educación emocional, inteligencia emocional, para ir abordando las distintas dificultades que indudablemente nos vamos a encontrar todas en el camino, desde que nacen hasta que son adolescentes. Y el gran libro que comentas, que es un tocho así,
es una guía pediátrica de signos y síntomas. Mi hijo tiene fiebre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo ir al hospital? ¿Cuándo no? Tiene diarrea, tiene sarampión, tiene varicela, las vacunas, la alimentación. Hay una guía de 100 páginas de alimentación desde que empezamos con la alimentación complementaria hasta que son adolescentes. Hablo incluso de las redes sociales, de las tecnologías, de todo tipo de enfermedades, de accidentes infantiles, de reanimación cardiopulmonar, todo. Ahí lo tienen con el buscador y tú buscas, ¡ay, ojo rojo! A ver qué dice Lucía en pediatra, el ojo rojo. Esto es lo que hay que hacer. Los dientes, la adolescencia, todo está en el gran libro. Me encanta, y sobre todo para las mamás primerizas que tenemos tanto miedo en el embarazo. El miedo se combate con conocimiento. Con conocimiento, así iba a decir, así iba a terminar. El día de hoy aprendimos eso y me parece muy interesante. Yo siempre les digo, de todas formas, doctora, y me perdonará, que también hay que seguir mucho el instinto de madres. Siempre. Creo que el instinto nos dice muchas cosas, sobre todo yo con tantos sustos, tantos temores. El instinto nos hablaba mucho, tanto a papá como a mamá. Entonces era eso, y al punto que recuerdo cuando se golpeó la cabeza que mi esposo decía, mira lo que está de buen ánimo, no es tan grave, y yo creo que nunca nos lo había dicho nadie hasta ahora. Entonces el conocimiento es poder, pero también el instinto es importante. Sigan ese instinto y lean mucho, aprendan mucho, y por favor, yo sí, la idea de este programa es traer gente profesional, gente que realmente puede respaldar todo lo que habla, porque es que yo también me guiaba mucho por TikTok, por redes sociales, y es un poco peligroso. Entonces espacio siempre hay que ir detrás. Sí. En las redes sociales hay información valiosísima. Yo estoy Claro en las redes sociales, sí, estoy muy claro presente, pero yo siempre les doy una recomendación a las madres, incluso a mis propios hijos, que ya son consumidores de redes sociales porque son mayores. Cuando tú veas algo interesante que realmente te impacta, mira a ver quién está detrás. Si esa persona es profesional en la materia, si se dedica a ello, si es experta, de dónde viene. Hoy en día googleas cualquier cosa y tienes el currículum de esa persona. No es tan difícil buscar una fuente fiable. Entonces en la red hay gran contenido de muchísimo valor, pero también hay mucho ruido y mucha basura. Entonces tenemos que tener cuidado. Muchísimas gracias, doctora. Y a ustedes muchas gracias. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No saben lo que yo aprendí, un montón. Y bueno, espero que vuelvas pronto por acá. Ojalá, sí, claro que sí. Claro que sí, hay muchos temas con los que poder... Infinitos. Doctora Lucía, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Chao a todos.